Bueno, siendo las 3 en punto, comencemos de una vez, ¿les parece? Lo que vamos a ver a continuación es la investigación más reciente que desarrollamos nosotros en Naranjo Cala, que es la empresa de marketing que tengo con mi esposa, bajo la unidad de negocios que es en Mente, encargada de desarrollar las investigaciones de mercados enfocadas en investigaciones cualitativas, lo que llamamos de alguna forma comportamiento del consumidor o psicología del consumidor. Hoy vamos a ver cuáles son esas grandes tendencias que podemos nosotros vislumbrar con el trabajo que hacemos con distintos clientes alrededor de el nuevo perfil del consumidor antioqueño. Y es que cuando hablamos de antioqueño, bienvenidas, nos da la impresión de que siempre aparece ese insight que es el que habla del orgullo, de la antioqueñidad. Siempre que nos hablan de los antioqueños, bueno, al menos así también lo leen las agencias de publicidad de Bogotá, tienen la impresión de que en el fondo de todos los que habitamos el departamento de Antioquia hay un insight que habla de algo así como el orgullo, la berraquera paisa. Y la verdad es que sí, pero ese orgullo, esa berraquera paisa, hay que reevaluarla. Es decir, la forma en que nos venden eso de sentirnos orgullosamente paisas ha cambiado. Y ha cambiado porque ha cambiado la cultura, han cambiado las generaciones, ha cambiado el entorno. Es decir, lo que les tocó a nuestros papás, lo que les tocó a nuestros abuelos, es una realidad distinta, bienvenido, profe, es una realidad distinta a la que vivimos hoy. Y esa realidad que vivimos hoy hace que cambien entonces también los perfiles de ese consumidor, y por eso decimos que la idea de la antioqueñidad, del orgullo paisa, tiene que ser reevaluada, porque no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, y la realidad, aunque en apariencia nos parezca la misma, es bien distinta. Entonces empecemos a ver un poco de cuáles son esas diferencias. Lo primero es que en el siglo pasado la segmentación de los consumidores básicamente establecía uno o dos grupos grandes para las compañías que trabajaban en el departamento de Antioquia. Es decir, a la hora de segmentar, casi que podían hacer segmentos de hombres y mujeres. Y punto. Hoy tenemos mayor diversidad de consumidores y segmentar, por ejemplo, entre hombres y mujeres no nos sirve. Es decir, nos da universos tan grandes, con características demográficas y psicográficas tan distintas, que esa segmentación de hombres y mujeres es prácticamente inútil. Necesitamos segmentos mucho más detallados, mucho más específicos, que nos hablen de los gustos, de las características, pero también de los miedos o los temores de esos consumidores. Y esto, pues, que vemos acá, es una diapositiva de clase de psicología y consumo, que a lo mejor muchos de ustedes ya la han visto, pero vale la pena reiterarla, es cómo segmentar. Y es que segmentar no es dividir la torta en un montón de pedazos porque sí. La segmentación tiene que tener una idea, tiene que tener una finalidad. Para que nos funcione, por lo menos deberíamos tener en cuenta estas 5 características que ustedes ven ahí. La primera, identificación, es decir, que hayan necesidades o deseos comunes y los podamos identificar en ese grupo objetivo. Lo segundo, suficiencia, es decir, que hayan suficientes consumidores en ese segmento. No sirve de nada que yo pueda identificar un segmento si el número de consumidores es muy reducido. Y es muy reducido y no tiene la capacidad, por ejemplo, adquisitiva para ser significativo, porque pueden haber segmentos de públicos muy reducidos, qué sé yo, me voy a inventar acá, los que tengan la capacidad de comprar un vehículo Porsche en Medellín. Puede ser que sea muy reducido, puede ser que no pase de 200 personas, pero es un segmento rentable para quienes venden esos vehículos. Sin embargo, un segmento de 200 personas para vender galletas o para vender yogures no suele ser rentable. Entonces, no suele ser suficiente y hay que mirar si es rentable económicamente ese segmento o hay que mantener un segmento más grande. Tercero, estabilidad.
que ese grupo objetivo al que me le voy a dirigir tenga segmentos estables, que no sean volubles. Yo me podría enfocar en el segmento de los chicos que van a asistir, no sé, a algún concierto en el día de hoy. Pero a lo mejor lo único que los une es el gusto por el artista. Ese segmento de las personas que están asistiendo al concierto, al final del concierto, va a dispersarse y no voy a tener cómo llegar a él. Es decir, en el tiempo no voy a tener cómo llegarle con comunicación. Entonces, el segmento tiene que ser estable, no puede ser el segmento de una noche, de un día, de una semana. De hecho, ni siquiera puede ser el de un mes, en términos generales. Porque en un mes, pues la compañía tendrá que desarrollar el plan de marketing y el plan de comunicación para llegar. De tal forma que, si no es estable, por lo menos durante un semestre o un año, tampoco me sirve. Cuarto, que sea accesible, es decir, que haya forma de alcanzarlo, que la comunicación le pueda llegar. Y quinto, que sea congruente. No es económicamente posible que alcancemos a todos los públicos. Usted tiene que escoger y cuando escoge, sacrifica. Entonces, uno puede tener muchos segmentos de consumidores, pero normalmente no tiene plata para llegarle a todos esos segmentos. Elija los segmentos que sean más rentables, ¿sí? O que cumplan con la mayoría de estas características para hacerlos viables económicamente. Nosotros planteamos en esta investigación 4 segmentos que vamos a ver a continuación. Estos son los tipos de segmentación: demográfica, psicográfica, por tasas de uso, por beneficios, por situación de uso. Hay muchas formas de segmentar. Estas son, digamos, como las más básicas, las más de manual, pero siguen siendo muy importantes. De hecho, digamos, bueno, tal vez porque yo soy psicólogo, me parece muy importante, la psicográfica me ayuda hoy a poder segmentar un poco mejor en términos de marketing digital. El marketing digital me permite afinar gustos, miedos, deseos, valores, creencias a la hora de impactar un público objetivo, mientras que la demográfica no tanto, ¿sí? Este es el abrebocas de los 4 segmentos que vamos a presentar a continuación. Y es que cada vez somos más digitales los antioqueños. Y cuando digo antioqueños, van a ver ahora más adelante que ese término antioqueños pues se puede prestar a veces como para confusión, porque si bien nuestros abuelitos se consideraban muy antioqueños, pues a lo mejor, profe, nosotros puede ser que también nos consideremos un poco antioqueños, pues la verdad es que la mayoría de ustedes posiblemente no se consideren muy antioqueños. Creo yo. De hecho, sospecharía que muchos ni siquiera se consideran muy colombianos. Se consideran personas, de hecho ahorita lo vamos a ver más adelante, que llamaríamos como ciudadanos del mundo. Es decir, el asunto de dónde nací casi que es un accidente hoy en día. Antes era, como estábamos viendo al principio, como motivo de orgullo, una parte de la identificación de lo que somos. Pero la verdad es que para ese público que aparece hoy, y lo vamos a ver ahora más adelante con, por ejemplo, los conectados y los líderes, que son 2 de los segmentos que estudiamos, el asunto de haber nacido en Medellín, o en Bello, o en Hispania, o en Andes, no es relevante, no es significativo. Lo significativo tiene que ver con otras cosas, con los miedos, con los gustos, con las expectativas, con las esperanzas. Uno de los drives importantes es que hoy somos más digitales. Y eso es lo que vamos a utilizar nosotros en mente para clasificar a los consumidores antioqueños. Es decir, la relación con el mundo tecnológico que se exacerbó durante la pandemia. Antes de la pandemia, es decir, antes del año 2020, la gente había comenzado a acercarse al mundo tecnológico. Pero después de la pandemia, ya eso de acercarse al mundo tecnológico no era una opción. Se convirtió en una necesidad para todas las personas, así no les gustara, porque es que no había otra alternativa. Para poder sobrevivir durante la pandemia, en el confinamiento, pues tuvimos que hacernos al mundo digital, así tuviéramos más de 60 o de 70 años. ¿Sí? Entonces, esa relación con el mundo digital nos va a permitir tener una segmentación que sea estable, que sea relevante, que sea suficiente, que sea accesible para definir 4 públicos del perfil del consumidor antioqueño.
que son estos cuatro que planteamos nosotros: análogos, espectadores, conectados y líderes. Cuatro públicos con cuatro formas de relacionarse con el mundo digital distintas. Los primeros, las abuelitas o las tías, usan el smartphone o el internet solo para lo básico, es decir, se conectan para llamar, revisar mensajes. Provienen de generaciones previas donde eso del mundo digital no existía. De hecho, fueron uno de los públicos grandes que durante la pandemia tuvo que meterse a la era digital sin haber pertenecido a ella. Mi mamá, por ejemplo, tuvo que aprender a comprar en Mercado Libre durante la pandemia y hoy lo hace muy bien. Pero no era una decisión de ella previa. Fue una decisión que incluso aprendió a disfrutar, creo, pero que no estaba en sus planes. Bueno, en muchos de ellos no estaba ni en sus planes, ni tampoco lo disfrutan el día de hoy, pero toman el mundo digital como una necesidad. Todos son viejitos. Es decir, esto sería igual a hacer una segmentación demográfica. No. La mayoría son viejitos, pero algunos pueden estar en otros rangos de edades y considerarse análogos, ¿sí? Esta no es una segmentación demográfica exclusivamente, es una segmentación psicográfica con la relación del mundo digital. Entonces, primer grupo, los análogos. Esto es lo que descubrimos, que hay un grupo significativo, relevante e interesante para llegarle en términos de marketing, que son lo que llamamos los análogos. Ahora veamos en qué consisten los espectadores. Los espectadores usan el internet, pero no tienen un alto involucramiento social. Es decir, si tienen una cuenta en redes sociales, la utilizan, pero para chismosear, no para intervenir, no comentan, de hecho, rara vez le dan me gusta, ¿sí? Simplemente están viendo qué es lo que hacen las otras personas, incluso están viendo qué es lo que hacen sus hijos, qué es lo que hacen sus sobrinos, qué es lo que hacen sus nietos. Eso es lo que ha llevado, entre otras cosas, a que redes sociales como Facebook se hayan envejecido en Colombia. ¿Cuántos de ustedes usan Facebook? Alcen la mano. Estamos viejos. ¿Qué red social usan? TikTok, Instagram. Ese no era el perfil de Facebook hace años cuando comenzó. La mayoría de los jóvenes estaban ahí. ¿Qué sacó corriendo a algunos de los jóvenes de Facebook? Que se empezaron a meter los papás y las abuelitas a mirar qué era lo que estaban haciendo ustedes. Entonces muchos salieron hacia otras redes sociales como Instagram, como TikTok. Bueno, en otros países funcionó muy bien Snapchat. Pero Facebook, a pesar de ser la red social con mayor penetración en Colombia, es una red social que se ha ido envejeciendo y Facebook lo sabe. Y ese es uno de los principales problemas que tiene. Por eso, pues, compró Instagram también, ¿no? Para poder mantener parte de su público objetivo dentro de los jóvenes. Entonces, los espectadores, para volver a este grupo poblacional, no publican, no suelen compartir contenido, ven el espectáculo desde la barrera y están actualizados, saben cómo interactuar. No son tanto como los análogos, tan arcaicos como los análogos para relacionarse con el mundo digital, pero no se involucran, no participan, miran las cosas sin una intervención directa. Tercer grupo de segmentación, los conectados. Tienen poco tiempo para mantenerse en línea, pero reconocen la importancia de estar conectados, de estar involucrados, de estar dentro del mundo digital. Cuando se conectan lo hacen mayoritariamente para leer noticias, correo, un poco de redes sociales. Se encuentran en varios grupos de edades. Entonces esto nos está diciendo nuevamente que este segmento no es exclusivamente demográfico. Es decir, si segmentamos por sexo, como hacían en el siglo XX de hombres y mujeres, no nos va a servir. Si segmentamos por edades,
de decir jóvenes, adultos, viejos, tampoco nos va a servir. Lo que creemos que nos sirve, que nos da una idea del comportamiento del consumidor muchísimo más acorde con la realidad, es su relación con el mundo digital. Es lo que estamos proponiendo en este perfil del consumidor antioqueño 2024. Y un último grupo poblacional que llamamos nosotros los líderes. Están siempre conectados, tienen un involucramiento social alto, están en los eventos y redes sociales publicando contenido, estos sí publican, discuten en redes, se exponen constantemente porque ese es el ejercicio de hoy en las redes sociales, una exposición pública permanente, y son mayoritariamente adolescentes y adultos jóvenes. Todos ustedes se exponen permanentemente en redes sociales. Alcen la mano los que sienten que se exponen permanentemente en redes sociales. Sí, con frecuencia. Miren, y ustedes son jóvenes, ¿no? Yo estoy seguro que algunos de ustedes sí se involucran, pero la mayoría no. Esto nuevamente nos da una pista, y es que no por tener un alto involucramiento en el mundo digital, necesariamente somos jóvenes. ¿Sí? De nuevo, no es una segmentación que explique la demografía, es una segmentación que explica la relación con el mundo digital, la psicografía. De hecho, cuando partimos en 4 segmentos, sabemos que hay consumidores que tienen de 2 o de 3 grupos, pero hay que segmentarlos o al menos agruparlos en grupos que sean fácilmente identificables. A lo mejor muchos de nosotros estamos metidos en 2 de esos segmentos, en 3 de esos segmentos, ¿sí? No es uno solo, pero en términos generales, para poderlos identificar y poderlos perfilar más fácilmente, establecemos esos 4 grupos: análogos, espectadores, conectados y líderes. ¿Qué hábitos de compra encontramos entonces entre los paisas que puedan aprovecharse en términos de comunicación, de marketing, de publicidad con esos grupos? Primero, 1 de cada 3 compras de los antioqueños se realiza durante el fin de semana. Es decir, viernes, sábado y domingo, siendo los primeros 10 días del mes los que concentran casi el 37% de las compras. ¿Ustedes por qué creen que sucede eso? Los primeros 10 días del mes concentran, digamos que pongamos una cifra redonda, el 40% de las compras se realizan en los primeros 10 días del mes. Es decir, en una tercera parte del mes. Así es. Es una explicación básicamente económica. A algunas personas les pagan los 15 y los 30, pero a todos les pagan los 30. ¿Sí? Todos coinciden en un número, que es el del final del mes, bueno, o el primer día del mes. De tal forma que el dinero que tienen para consumir está durante esos primeros días muchísimo más disponible, porque se va agotando de pagar las cuentas. Entonces, el consumo de las personas suele ser mucho más intenso esos primeros 10 días del mes. Casi que el 40% de las compras se concentran ahí. El 60% restante va en las siguientes 3 semanas del mes. Bueno, 3 semanas no, 20 días del mes, ¿sí? Como 2 semanas y media. Y aunque el factor precio, en el caso de los antioqueños, que dicen que los antioqueños son, la palabra que aparece es tacaños, ¿no? Que los antioqueños somos muy tacaños y que el precio es la variable definitiva para que elijamos un producto o un servicio, pues la verdad es que hay que analizar con detenimiento esa afirmación de que los antioqueños son tacaños. ¿Por qué? Porque las pruebas experimentales, pues lo que vemos en las investigaciones cualitativas con nuestros clientes es que la gente valora otras cosas adicionales al precio. ¿Cuántos de ustedes tienen cuenta en Bancolombia? Bueno, la mayoría. No es un secreto que Bancolombia no es el banco más económico, ¿sí? No es el que menos cobra por sus servicios. Pero ustedes deben valorar otras cosas de esa marca. Por ejemplo, deben valorar seguramente la disponibilidad. Es decir, que pueden retirar en muchos sitios
que están no solo en Medellín, sino en todo el departamento de Antioquia, en Colombia, por ejemplo. O pueden valorar el uso que tenga la aplicación, que sientan que lo hace mejor que otras entidades bancarias. Sin embargo, ahorita vamos a ver al final de esta presentación que han comenzado a emerger otras entidades bancarias que también han comenzado a seducir a los grupos de conectados y líderes a través de propuestas de valor diferentes. Es decir, por ejemplo, usabilidad de las aplicaciones, ¿sí? Y es lo que llamamos los neobancos. Seguramente también algunos de ustedes deben tener cuentas en neobancos. Neobancos como Nequi, neobancos como Nu, neobancos como DaviPlata o como Lulobank, que no se ha hecho tan popular, pero que hace parte de ese grupo de los neobancos. ¿Cuántos tienen cuentas en Nu? ¿Y cuántos tienen? Nu tiene tarjeta de crédito y tiene también cuenta de ahorros. ¿Cuántos tienen cuenta de ahorros? Que es el último producto. Muy bien, por lo menos 10. A los publicistas nos interesa muchísimo también la relación. Por ahí está pasando la hojita para que por favor la firmen. Nombres, apellidos y nombre del propio. Cuando nos hablan de radio, también nos puede dar la impresión de que es un medio de viejitos. Pero la radio, la verdad, no es solo el aparato sintonizador. La radio tiene muchas formas. Por ejemplo, Spotify. ¿Cuántos tienen Spotify de ustedes? Casi todos. ¿Qué otra plataforma utilizan para escuchar música? Apple Music. ¿Cuál otra? YouTube. YouTube Music. Esa es otra forma de la radio hoy. Es decir, la radio, digámoslo de esta manera, está viviendo otra época dorada. Está viviendo otra época dorada. Lo que pasa es que creemos que radio es el señor que está en la emisora y nos habla de algún programa en especial. No, no. Hoy, gracias a las aplicaciones, casi que tenemos una emisora personalizada. Podemos seleccionar quién nos habla con los podcasts, podemos seleccionar qué música escuchamos a través de las aplicaciones, podemos desarrollar una nueva versión de la radio. Pero también hay que decir que la forma convencional de la radio es la que más llega a más puntos en Antioquia. 97% de los hogares antioqueños tienen algún contacto con el medio de la radio. De hecho, durante la pandemia, cuento acá una experiencia que tuvimos en Teleantioquia, el canal de televisión donde he trabajado, y es que los niños en las veredas no podían ir a las escuelas, estábamos en confinamiento. Transmitir el contenido por internet no era una opción porque los niños no tenían acceso a internet. Empezamos a hacer un programa en el canal de televisión que se llamaba Profes Melos, para tratar de llevar la educación a través de la televisión a los niños del departamento, pero la verdad es que la televisión tampoco les llegaba a todos los niños. ¿Cuál medio tuvimos que usar para poder llegarle a la mayoría de los niños en el departamento de Antioquia? La radio. Era un programa que se llamaba Escuela de Colores. A través de la radio le llegábamos a todos los niños, no a los viejitos, a los niños. 90% de penetración de los celulares inteligentes, computadores portátiles 74% y tablets por lo menos el 32%. Yo creo que esa cifra puede estar un poquito por encima. Y aquí aparece también otra cosa bien interesante, que no se veía en épocas anteriores. Las personas se sentaban a ver televisión, o el papá se sentaba a leer el periódico. Hoy nos conectamos y hacemos varias cosas a la vez, ¿o no? Estamos en el celular mientras está prendido el televisor en Netflix y además tenemos la tablet o el computador. Es decir, el consumo de varios medios al tiempo es hoy más la regla que la excepción. Entonces también hay que saber que la lucha por la atención es mucho más despiadada. Porque si antes uno estaba viendo un programa de televisión, estaba viendo el noticiero y aparecía un comercial, pues uno no tenía muchas alternativas. Hoy
Si aparece un comercial, uno simplemente voltea los ojos y vuelve y se conecta en el teléfono, o en la tablet, o en el computador. Eso hace que la atención tal vez sea hoy el recurso más escaso con el que cuenta el marketing y la publicidad. Es decir, la pelea del marketing y la publicidad hoy es por la atención, que cada vez es más fugaz. Es un asunto de segundos. Estos son ustedes, y seguramente los hijos de ustedes también lo van a hacer. Yo les decía ahora que nuestros abuelitos, nuestros papás, pues se sentían muy antioqueños seguramente. Ustedes posiblemente no. Estamos asistiendo a las primeras generaciones de lo que podríamos llamar terrícolas. Terrícolas es, no se sienten de acá, se sienten del mundo. Es decir, si bien hace 30 años uno podía tomar un avión e irse para Australia, no era tan sencillo como hoy. De hecho, estoy seguro que en muchos de ustedes los planes están en viajar próximamente, si ya no lo han hecho, si ya no vienen de otra parte. Entonces, el país de hoy, del nuevo perfil del consumidor antioqueño, es el mundo. Entonces, Antioquia ya no es el departamento de Antioquia. Antioquia es todo lo que permea a los habitantes que están en un territorio, pero que están relacionados con el mundo globalizado. Eso tiene otra implicación importante en términos de consumo. Y es que cuando uno va a comprar, no sé yo, pues al Éxito, la forma en que uno compara lo que hay exhibido en el Éxito, el valor agregado del Éxito, la atención que recibe en el Éxito, la comparación ya no es con el Euro, o con Carulla, o con la tienda del barrio. La comparación hoy es con lo que sucede en Madrid, con lo que sucede en París, con lo que sucede en Nueva York. Es decir, la forma en que ya nos relacionamos con el consumo tiene unos estándares distintos, y esos estándares cada vez son más globales. Pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo voy a Provenza y yo me siento como si estuviera caminando en cualquier otra ciudad del mundo. Es decir, la estética, la forma en que se ha desarrollado ahora un territorio está en cómo hemos aprendido que se ve un territorio parecido a esos en otras ciudades del mundo, con las problemáticas particulares de Medellín, por supuesto. Pero en términos generales, la forma en que se diseña el punto de compra es muy parecida a cómo se diseña acá en Medellín, a cómo se diseña en Barcelona, o a cómo se diseña en Sevilla, o a cómo se diseña en Santiago de Chile. ¿Sí? Es un mundo más globalizado, con consumidores más globalizados, con estándares más globalizados. Alrededor de la conciencia ecológica se ha hablado mucho. La verdad es que hay una paradoja, y es que, por un lado, tenemos la idea de que tenemos que hacer algo para evitar un desastre climático, pero por el otro lado, como que todavía no sabemos bien qué hacer. Las marcas nos mandan unas señales, a veces las copiamos, pero a veces también las sentimos tramposas. ¿Han escuchado hablar del término greenwashing, por supuesto? ¿En qué consiste? Sí, como vestirse de ecológico, pero finalmente seguir contaminando igual. Es decir, vender una idea, vender una imagen de ecológico. Eso ha hecho que muchas personas desconfíen de la idea de la conciencia verde. Es decir, tienen la conciencia, pero todavía no encuentran en la marca algo que efectivamente les revele que sí son ecológicos. Bueno, la marca lo intenta a través de plásticos reciclados, parte de sus productos, pero la verdad es que nos falta todavía mucho, y el fenómeno del greenwashing desdice, genera desconfianza en el consumidor todavía. Ustedes no me van a creer, pero esta imagen es viejísima. Es decir, este estudio del perfil del consumidor antioqueño lo actualizamos cada 2 años.
y venimos desarrollándolo desde antes del año 2018. Y desde el año 2018 tenemos esta imagen y sigue siendo básicamente la misma para hablar de polarización. Y no es porque suceda entre Uribe y Petro. La verdad es que sucede en casi todo el mundo. Es decir, cuando uno habla de política hoy, la polarización está al orden del día y no en Colombia, en el mundo. Pues, o si no, miren lo que está sucediendo también ahora en Estados Unidos. Estamos a puertas de la nueva elección presidencial. Dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris. Nuevamente, vamos a ver en los próximos meses exacerbada la polarización en Estados Unidos. Bueno, intentaron matar a uno de esos dos candidatos. Lo mismo sucedió recientemente con las elecciones parlamentarias en Francia. Vamos a ver muchos fenómenos de polarización y eso hace que los consumidores como ustedes, también de política, se sientan un poco hastiados, agotados con lo que está sucediendo alrededor de la política, pongámoslo acá entre comillas, tradicional. Las personas se sienten hastiadas de los políticos tradicionales y buscan nuevas alternativas. Pero esas nuevas alternativas también tienen un problema. Y es que así como existe el fenómeno del greenwashing, también existe el fenómeno de nuevas alternativas independientes. De hecho, lo acabamos de vivir en la ciudad de Medellín, ¿no? Es decir, nos ofrecieron en la administración pasada, y no voy a profundizar en eso para no meterme pues en temas muy políticos, a pesar que es parte de lo que yo hago diariamente, pero en la administración pasada nos ofrecieron una independencia de los poderes políticos tradicionales, que al final no se vio reflejada en la realidad. De tal forma que hoy, cuando a los medellinenses, por ejemplo, les hablan de independencia en términos políticos, sucede un fenómeno similar al del greenwashing, y es que la gente no se lo cree. Están cansados de los políticos tradicionales, piden nuevas alternativas como los políticos independientes, pero saben que también los políticos tradicionales se pueden disfrazar de independientes. Entonces, nuevamente aparece la desconfianza. Y esa desconfianza lleva al miedo y a la ansiedad. Como estamos en una aldea global, los conflictos globales nos afectan cada vez más. Entonces, no es solo lo que pasa de la polarización entre Uribe y Petro, sino también la invasión de Rusia a Ucrania o el conflicto de Israel con Hamas. Todo eso termina por afectarnos. Entonces ya no es un asunto como de yo vivo en Medellín, finalmente los misiles los están tirando en Ucrania. La gente se siente conectada con todo lo que está pasando en el planeta. Y entonces el miedo y la ansiedad también están al orden del día en los fenómenos de consumo. ¿Y qué pasa cuando la gente tiene miedo? ¿Consume más? ¿Consume menos? ¿Consume con menos frecuencia, más grande? ¿Qué creen? Hay un indicador que se utiliza en macroeconomía para ver qué tan probable es que haya nueva inversión tanto local como extranjera, que tiene que ver con el índice de confianza del consumidor. Es decir, los consumidores qué tan confiados se sienten de seguir invirtiendo, de seguir comprando, de que las cosas van a estar bien. Pero si las cosas van a estar mal, la gente tiende a modificar sus hábitos de consumo. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento en Colombia. Como la gente no siente confianza, el miedo y la ansiedad hace que se recoja esa posibilidad de consumo permanente que hacía que se generara, dentro de otras cosas, más empleo o más desarrollo económico. La mayoría de las personas sienten miedo de consumir, las empresas en consecuencia entonces también sienten miedo de producir y la economía se va enfriando. Y si la economía se va enfriando, pues cada vez hay menos crecimiento, hay menos de dónde invertir y también hay menos trabajo, hay menos generación de empleo. Entonces esto plantea un problema que pasa no solo por Rusia y Ucrania, sino también por la confianza en Colombia para poder seguir adelante, para poder seguir invirtiendo. Ya no es tan importante ser auténtico como ser honesto. La gente prefiere un poco más de verdad. No se trata de que la marca me diga que son los originales.
Yo prefiero que la marca reconozca sus errores y a partir de los errores pueda establecer un contacto más honesto conmigo. Eso no siempre pasa, pero muchas marcas que han tenido problemas al final han terminado resolviéndolo, y uno diría curiosamente, porque esa no era la forma en que se resolvían los problemas del siglo pasado, han terminado resolviéndolos a partir de la honestidad y decir, sí, metimos la pata hasta el fondo. Vamos a cambiar las cosas. Y eso es importante que las marcas lo aprendan el día de hoy, que sean coherentes en términos de responsabilidad social, económica, ambiental. Como les dije, la honestidad. El greenwashing es la antihonestidad. El político que se disfraza de independiente siendo tradicional es la antihonestidad. La gente pide honestidad para poder establecer vínculos emocionales con esas marcas. Este es otro fenómeno pues, que creo que no nos es ajeno, todos los conocemos, ¿sí? Muchas personas que prefieren tener animales de compañía, lo que llamamos los perrijos, pues bueno, o el gato también. Hace tiempo, la mayoría de los hogares colombianos estaban conformados por familias de 5, 6, 7 personas. Hoy, muchas de ellas son de solo 2 personas, incluso de una sola persona. Bueno, no la podríamos llamar en el estricto sentido de la palabra familia, pero muchas personas viven solas. Han decidido vivir solas, bueno, o vivir con su perro o con su gato, con su animal de compañía. Y ese es un fenómeno que también hay que entender a la hora de plantear estrategias digitales y también a la hora de plantear estrategias de comunicación que le lleguen exclusivamente a esas personas, porque tienen una sensibilidad particular con este mundo. Es decir, hay que aprender un lenguaje particular también para hablar con los solos y con los perrijos. Hay también una paradoja dentro de esta idea del nuevo consumidor antioqueño basado con la tecnología, y es que a pesar de que la tecnología pareciera que nos conecta más, que nos da más puntos de contacto, también a la vez como que tiende a desconectarnos, que hace, bueno, por lo menos la forma de relacionarnos más impersonal. Hay algunas personas que han decidido enfrentarse a ese fenómeno a través de lo que llaman, por ejemplo, terapias de desintoxicación, ¿no? De desintoxicación informática, como el fin de semana apago el celular. Por las noches, cuando llego a la casa, no leo nada más de mensajes, como para tratar de tomar un poco de distancia y aprovechar de esa tecnología solamente lo que necesitan y no estar conectados todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos vemos despertándonos a las 11 de la noche a revisar quién ha escrito por WhatsApp o el correo electrónico, ¿no? Se vuelve como una esclavitud permanente a la dopamina que genera la notificación. Algunas personas han reconocido eso y bueno, tratan de desconectarse en un mundo supuestamente hiperconectado. El siglo pasado tenía un personaje muy clave, bueno, que hoy sigue apareciendo, que es el chalán, ¿no? Al que le gustan los caballos, como el antioqueño montañero, de sombrero, de poncho, de carriel, que sigue existiendo en el imaginario de algunas personas, pero que cada vez va desapareciendo más. Sin embargo, va encontrando nuevas formas de mutar. Es decir, no es que ya no exista, es que ahora tiene un nuevo traje. Ese nuevo traje, por ejemplo, es el reggaetonero. No es gratuito que Medellín sea una de las mecas mundiales de la música urbana. Acá tuvo que haber encontrado algo de esa música, adicional a tener gente muy talentosa, pero también tuvo que haber encontrado algo dentro de la cultura y dentro de la forma de ver el mundo de algunos de los antioqueños que hizo que prosperara, que floreciera de forma tan significativa ese fenómeno de la música urbana. Entonces, es otra forma en la que muta esa idea del chalán para convertirse en el reggaetonero. Al menos es una de las propuestas que hacemos nosotros, pues como para tratar de entender el fenómeno. Igual que los hogares con perrijos, también hay otro segmento que exige
una particularidad en el lenguaje y en el tratamiento, y es el contraste de la población LGBTIQ+. Y es que a pesar de que siempre hemos sido una sociedad muy conservadora, con razón o sin razón, ya eso pues hace parte de otra discusión, ese conservadurismo ha ido mutando levemente, lentamente, pero mutando efectivamente hacia la inclusión, hacia permitir otro tipo de lenguajes que son necesarios entender y que es necesario aprender, por ejemplo, en términos de comunicación y marketing, cómo es la forma de llegarles. Porque al igual que como estábamos viendo ahora, ese público que adora a las mascotas, también este público exige unas formas de comunicación diferentes, que pasan por otra forma de valoración que tiene que ver con la relatividad y la valoración de los sentimientos. Y tal vez uno de los fenómenos que más apareció durante la pandemia y que llegó para quedarse fue el fenómeno del autoservicio. Cada vez hay más autoservicio. De hecho, las aplicaciones aprovechan mucho eso, ¿no? Utilizamos el celular para comprar a partir de hacerlo rápido sin tener que mediar con otro ser humano. El autoservicio cada vez funciona más. De hecho, el siglo pasado era como imposible pensar en una sucursal parecida a la de Bancolombia que tenemos acá en la Universidad de AFITS. Que bueno, hay una persona que atiende, pero la mayor parte de la sucursal es de autoservicio, es decir, cada quien tiene que atenderse. Y así como sucedió con los supermercados, que antes eran detrás de un mostrador y hoy todo es autoservicio, seguramente vamos a encontrar en el mundo financiero sucursales de todo autoservicio o, en el caso de los neobancos, la desaparición total de las sucursales. ¿Cuál es la sucursal que tiene Nequi? Tiene puntos donde reciben pagos o se pueden hacer retiros, pero no hay sucursales. ¿Cuál es la sucursal de Nu? No hay. Esos clientes valoran la relación digital que tienen con Nu a través de la usabilidad, por ejemplo. Cambios post-pandemia. Miremos los que llegaron para quedarse. Comercio electrónico, teletrabajo. Los viajes que fueron tan escasos ahora están desaforados. La gente está viajando como si no hubiera podido viajar nunca en la vida. Como una forma también de poder canalizar todo eso que estuvo durante un tiempo contenido en la pandemia. De tal forma que las agencias de viajes o las empresas que venden experiencia tienen un futuro significativo, por lo menos en el corto plazo. Y para finalizar, profundicemos un poquito, antes de que acabemos esta charla, que ya llevamos acá 45 minutos, profundicemos un poquito en el sector financiero, que seguramente a algunos de ustedes les interesa, no solo por el marketing o la administración y las finanzas, sino también por la relación que tienen con él. Ahora veía pues que la mayoría tienen cuenta en Bancolombia, que muchos tienen cuenta en Nu. ¿Cómo se relaciona ese mundo digital de los análogos, de los espectadores, de los conectados y de los líderes con el mundo financiero? Primero, hay sensibilidad al precio y la conveniencia, pero recuerden, hay una frase que a mí me parece muy poderosa de David Ogilvy. David Ogilvy es uno de los padres de la publicidad moderna. Él decía que cualquier idiota puede hacer una oferta, pero se necesita ingenio y perseverancia para crear una marca. Entonces, puede ser que los paisas seamos tacaños y que elijamos por precio cuando no hay un valor significativo de las marcas en esa categoría. Pero cuando las marcas ofrecen un valor significativo, estamos dispuestos a pagar por ese valor. Pero tiene que ser significativo, es decir, tiene que ser el ingenio y la perseverancia de una marca alrededor de algo que considera importante para su consumidor.
seguimos necesitando protección y seguridad hoy, como necesitábamos esa sensación de protección y seguridad hace un siglo, y hace 2 siglos, y hace 3, y hace 20, y hace 40 siglos. De hecho, hace 200.000 años, o 300.000 años, cuando empezó nuestra especie, Homo sapiens, teníamos necesidad de seguridad y de protección, y esa necesidad nos sigue persiguiendo hasta ahora. Si el sector financiero no muestra esa idea de protección y seguridad, de solidez, pues lo que vamos a hacer normalmente es a perder el contacto con esa marca. La importancia de la reputación en las instituciones financieras, como estoy mencionando. Si uno va a hablar de confianza, de protección, tiene que confiar. Uno no puede meter la plata en un banco que siente que se va a quebrar al otro día. Pero esa reputación de que un banco es sólido no se construye de la noche a la mañana. Se construye como una marca con ingenio y perseverancia durante décadas. Y finalmente, para que vayamos terminando, yo suelo recomendar libros al final de las charlas. Estos dos me han parecido especialmente interesantes para los que quieran profundizar un poco en el tema de consumidor, de psicología, de finanzas. Uno se llama La psicología del dinero de Morgan Housel, creo que está dentro de los 10 libros más vendidos del año pasado. Y la otra es de un psicólogo pionero en el campo de la economía del comportamiento, profe en la Universidad de Duke, que se llama Dan Ariely. Él ya tiene muchos libros famosos. Uno de los primeros se llamaba Las trampas del deseo. Esta es una recapitulación de ese título, no a través de las trampas del deseo, sino a través de las trampas del dinero. Es decir, cómo relacionarnos con el dinero para poder hacer que ese dinero efectivamente nos ayude a generar bienestar y no las dificultades que suele generarle a la mayoría de las personas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Repasemos entonces para que nos quede claro a la hora del taller. 4 públicos segmentados basados en la relación con el mundo digital. ¿Cuáles son esos 4 públicos? El primero, ¿cómo se llama? Análogos. El segundo, espectadores que están desde la barrera, chismosean, no participan. Tercero, conectados, que podría ser uno de los grupos más grandes, el de los conectados. Y el último, líderes, que están más vinculados, que se exponen. No son solo los influenciadores, son las personas que están en los medios de comunicación o que son relevantes para sus comunidades, no solo en las redes sociales, sino también en el mundo real, pero que logran hacer que ese mundo real pase al mundo digital a través de contenidos valiosos, que ustedes pueden hacer eso. Esa segmentación es importante en este momento para también pensar que el antioqueño ha dejado de ser ese consumidor de carriel, de poncho, de sombrero, y se ha ido transformando con el tiempo, parecido más hoy a lo que vemos en el resto del mundo, aunque todavía con ciertas particularidades. Esa es básicamente entonces la charla del día de hoy. Gracias por acompañarnos.